El reloj de la clínica marcaba las 5:15 de la madrugada cuando Dolores Acosta salió por la puerta trasera con los pies doloridos y la blusa de enfermera oliendo a yodo y a desinfectante. Llevaba 12 horas de turno sin sentarse más de 10 minutos seguidos. El aire de diciembre en la Sierra de Durango era limpio y helado, con ese olor de pino húmedo y tierra fría que ella siempre reconocía como el olor de casa. Lo respiró hondo, cerrando los ojos un momento, como quien toma agua después de mucho caminar. La calle de tierra apisonada que llevaba hasta su casa estaba desierta a esa hora. Los perros del barrio dormían. En el cerro de enfrente, un coyote lanzó un aullido corto que el viento arrastró hacia el norte y luego enmudeció. Dolores caminó deprisa, envuelta en su rebozo oscuro, con los zapatos blancos raspando el suelo helado. Cuando dobló la esquina y vio la troca de Bernardo estacionada con las ruedas sobre la banqueta, se le detuvo el paso. La troca siempre llegaba los viernes. Era martes. Desde la banqueta alcanzó a oír el sonido de adentro. Botellas sobre la mesa, sillas arrastrándose, el televisor encendido a un volumen que hacía vibrar el vidrio de la ventana. Dolores apretó el rebozo contra el pecho y siguió avanzando, más despacio, con esa precaución silenciosa que aprenden con el tiempo las mujeres que han vivido muchos martes como ese. Habían estado casados 11 años, y el primero de esos años había sido diferente, pero Bernardo perdió el cargo en la dependencia municipal en el cambio de administración, y algo en él se fracturó de una manera que nunca volvió a acomodarse. La botella fue llegando de a poco, como llega el frío en la sierra, sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que el calor se terminó. Bernardo Fuentes estaba sentado a la mesa de la cocina con una botella de mezcal a medio vaciar y 3 vasos sucios delante. Tenía la camisa desabotonada hasta el ombligo y los ojos encendidos con ese brillo aguado que Dolores ya conocía de memoria. Sobre la estufa de leña enfriaba una olla de frijoles que nadie había tocado. La lumbre se había apagado hacía rato. La cocina olía a alcohol y a comida fría. «Pensé que no ibas a llegar», murmuró él sin mirarla, dándole vueltas al vaso entre los dedos. Dolores dejó su bolso sobre la silla y fue directamente a apagar el televisor. «Bernardo, son las 5 de la mañana. Lucía está durmiendo». Él golpeó el vaso contra la mesa con esa torpeza descuidada de los borrachos que creen que controlan sus movimientos. «Necesito dinero». Ella se volteó despacio. «¿Cuánto?» 4,000 pesos. Para mañana en la mañana sin falta». Dolores lo miró en silencio. 4,000 pesos era lo que ella ganaba en mes y medio de turnos dobles en la clínica del municipio. «No tengo 4,000 pesos», respondió con voz tranquila. «Lo que había lo usé para la medicina de tu mamá la semana pasada y para el gasto de la casa». Bernardo se puso de pie y el vaso rodó hasta el borde de la mesa sin caer. Su cuerpo grande llenó la cocina de repente. Tenía 42 años, pero esa noche parecía 10 más. «Siempre tienes excusa», gruñó acercándose. 12 horas vendiéndome el cuento de los turnos y aquí andas escondiendo». Dolores no retrocedió. Había aprendido que retroceder no servía de nada. «No hay nada escondido. El cuaderno de gastos está en el cajón de la cocina. Puedes revisarlo». Bernardo dio otro paso. El olor a mezcal llegó antes que sus palabras. «Entonces consíguelos de donde sea. Llámale a tu hermana, a quien quieras. Los necesito mañana», reclamó. El corredor crujió. En el marco de la puerta apareció Lucía, descalza sobre el linóleo frío, con el camisón de franela azul que le quedaba grande y el cabello revuelto. Tenía 8 años, pero en ese momento parecía más chica. «Mamá», susurró con voz adormilada, «¿por qué hay tanto ruido?» Dolores dio un paso hacia ella. «Vete a tu cuarto, mi amor. Todo está bien». Bernardo giró la cabeza y clavó los ojos en la niña con una expresión que Dolores había aprendido a temer más que cualquier otra cosa. «Esta chamaca», masculló entre dientes, «es la que me tiene fregado». Se movió hacia el pasillo. Lucía se pegó al marco de la puerta. «Gastos, gastos, pura lana para la escuela y el doctor y los zapatos». Seguía con esa lógica retorcida de los borrachos que transforman su propia culpa en acusación. «Por ella no puedo avanzar en nada». Dolores se interpuso. «Bernardo, para». Él la apartó con el brazo, sin calcular la fuerza, y Dolores chocó contra el filo de la mesa. Bernardo siguió avanzando hacia la niña. Lo que hizo en ese instante no fue pensado. Fue el movimiento de un hombre que ha perdido el hilo entre lo que quiere y lo que hace. Tomó del suelo el banco de madera que estaba junto a la estufa, lo levantó con ambos brazos sobre su cabeza y avanzó hacia Lucía. La niña lanzó un grito que rebotó contra los muros de la cocina. Dolores no recordaría después haber cruzado la distancia que los separaba.
Solo recordaría sus propias manos empujando el pecho de Bernardo con toda la fuerza que le quedaba después de 12 horas de turno. El banco cayó primero, contra el linóleo, astillando una esquina. Bernardo perdió el equilibrio hacia atrás y sus talones tropezaron con el reborde de hierro de la estufa de leña. La cabeza golpeó el ángulo del tubo del tiro con un sonido seco y breve que Dolores jamás podría borrar de su memoria. Se desplomó al piso sin avisar, sin hacer ningún movimiento para protegerse. Lucía seguía gritando. Dolores se arrodilló junto a él y le puso los dedos bajo la mandíbula, buscando el pulso. Estaba ahí, débil y acelerado, pero estaba. «Lucía, ve al cuarto y trae el teléfono», dijo con la voz que usaba en la clínica cuando necesitaba que alguien le obedeciera rápido. La niña desapareció del marco de la puerta. Dolores mantuvo los dedos en el cuello de Bernardo y escuchó su propia respiración dentro de la cocina en silencio. En la estufa todavía quedaba un tizón que arrojaba una luz anaranjada y temblorosa sobre el piso de linóleo. Mientras esperaba que la operadora la conectara con la Cruz Roja, su mano fue sola al bolsillo del delantal. Esa mañana, lavando la ropa antes de salir al turno, había encontrado en la camisa de mezclilla de Bernardo un papel doblado en 4. Lo había leído al pie del lavadero con las manos mojadas. Era letra de Bernardo, torpe y apretada, la letra de quien escribe sin costumbre. Decía que la violencia era suya y de nadie más, que si alguna vez le pasaba algo, nadie debía culpar a Dolores. 3 párrafos cortos, sin fecha, sin firma. Dolores había pensado mostrárselo esa tarde, en uno de esos intervalos de lucidez que todavía tenía a veces. Había pensado que quizás ese papel era el principio de algo distinto, pero 12 horas de turno se habían comido esa tarde entera, y el papel había seguido en el bolsillo del delantal mientras ella ponía sueros y alcanzaba el bisturí al doctor Rojas en una apendicectomía que se complicó a última hora. Ahí seguía. Cuando llegaron los policías 10 minutos después, Heriberto Fuentes ya estaba en la puerta. El hermano mayor de Bernardo era abogado en la capital del estado y vivía a 40 minutos en coche. Haber llegado antes que la ambulancia significaba que alguien lo había llamado antes de que a Dolores se le ocurriera hacerlo a ella. Heriberto miró el cuerpo de su hermano tendido en el piso y luego levantó la vista hacia Dolores. En esa mirada no había dolor, había cálculo. La mano de Dolores apretó el papel en el bolsillo. Algo en la expresión de Heriberto le advirtió que mostrarlo en ese momento sería un error. No supo explicarse por qué. Solo supo. Mientras el policía le pedía que se hiciera a un lado, ella dobló el papel en un cuadrado pequeño y lo deslizó al interior de la costura de su blusa de enfermera, la que llevaba debajo del delantal, la que tenía la costura doble desde siempre. El papel quedó plano contra su pecho. Uno de los policías se acercó con las esposas. «Señora, va a tener que acompañarnos». Dolores se puso de pie. Miró a Lucía que estaba en el rincón de la cocina con los brazos alrededor de las rodillas y la cara pegada a la pared. «Mi hija necesita quedarse con alguien», dijo con voz firme. «Llamen a la vecina del 42, doña Petra Camacho. Ella la conoce y sabe cómo está la niña». El policía asintió sin convicción. Heriberto no asintió. Heriberto solo la vio salir. Bernardo murió en el hospital a las 8 de la mañana del día siguiente, sin recuperar el conocimiento. El dictamen del médico legista hablaba de traumatismo cráneoencefálico severo. El acta del Ministerio Público hablaba de homicidio doloso. Dolores leyó esas palabras desde el separado de mujeres del municipio, donde la habían dejado sobre un banco de metal frío, y le pareció que describían una noche que ella no había vivido, protagonizada por alguien a quien no conocía. Heriberto Fuentes era un hombre metódico. Tenía 47 años, traje bien planchado y la voz de quien está acostumbrado a que lo escuchen. En los 10 días siguientes visitó el juzgado 4 veces y consiguió que el caso lo llevara un agente del Ministerio Público que le debía favores de tiempo atrás. 3 vecinos firmaron declaraciones afirmando que las peleas en esa casa siempre las iniciaba Dolores. La vecina doña Petra, que sabía la verdad, recibió visitas de hombres sin identificación. Después de esas visitas, perdió la memoria. A Dolores le asignaron un defensor de oficio. Se llamaba Gustavo, tendría unos 25 años, y llegó a su primera visita con el portafolio lleno de expedientes ajenos y la mirada de quien ya ha aprendido que perder es la norma. La visitó 3 veces antes del juicio. En la primera le explicó los cargos, en la segunda le habló de la figura de homicidio en riña. En la tercera llegó tarde, con cara de prisa, y le anunció que el juez tenía la agenda apretada y que lo mejor era no alargar el proceso. El juicio duró 2 días. La sala era un cuarto rectangular con las paredes color crema descarapelado y ventiladores de techo que giraban sin convencer a nadie.
Heriberto presentó 3 testigos que declararon haber escuchado a Dolores amenazar a Bernardo en repetidas ocasiones. Un vecino que ella no reconocía juró haberla oído decir que algún día le iba a cobrar todo. La perito señaló que el ángulo del traumatismo en el cráneo era inconsistente con una caída accidental. Gustavo tomó notas. No objetó nada. Dolores habló en su turno. Contó que había llamado a la Cruz Roja desde el primer momento, que no había huido, que sus manos todavía olían a antiséptico cuando llegaron los policías. Contó que Lucía era la razón por la que había empujado a Bernardo y no el pretexto de ningún ataque. El juez la escuchó con una paciencia muy educada que no dejaba espacio para ninguna pregunta de seguimiento. Gustavo no añadió nada. Al día siguiente trajeron a Lucía a la sala. La niña entró de la mano de una trabajadora social con un vestido que Dolores no había visto nunca, el cabello bien peinado, los zapatos limpios. Parecía preparada. El juez le habló con amabilidad exagerada. Le preguntó si recordaba la noche en que su papá había tenido el accidente. Lucía asintió sin levantar la vista del suelo. Le preguntó si sus papás peleaban seguido. Lucía miró de reojo hacia donde estaba sentado Heriberto. A veces, exhaló en voz muy baja. Y esa noche, siguió el juez con una calma que irritaba. ¿Quién fue el que empezó la discusión? Lucía apretó los labios. Sus hombros se encogieron como los de alguien que espera un golpe. Dolores se inclinó hacia Gustavo y le susurró que era una menor, que la estaban presionando. Gustavo garabateó algo en su libreta pero no se puso de pie. Lucía tragó saliva, y entonces, con la voz de quien repite algo aprendido de memoria sin entenderlo bien, repitió que su mamá había sido quien empezó. Dolores sintió que el piso de la sala se movía bajo sus pies. No era posible. Lucía había estado ahí. Había visto al padre alzar el banco, había gritado, pero la niña que estaba frente al juez parecía otra persona, vaciada de todo lo que había vivido esa noche, como si alguien hubiera borrado su memoria y escrito encima una versión diferente. Gustavo no solicitó que la menor repitiera su declaración. El juez dio por concluido el testimonio con una palmada suave sobre la carpeta de expedientes. La sentencia la leyó al día siguiente con la sala casi vacía. 18 años de prisión por homicidio doloso. Gustavo anotó algo y le señaló que podían apelar, aunque su cara indicaba lo contrario. Heriberto recogió sus papeles con movimientos lentos y satisfechos, como el que guarda las herramientas después de un trabajo terminado. Dolores no lloró. Tenía la garganta cerrada y los ojos secos. Dentro de ella algo se había apagado, como se apaga una vela cuando ya no queda aceite. Se la llevaron esa misma tarde. En el pasillo del juzgado, antes de que la subieran a la camioneta de traslado, Dolores alcanzó a ver a Lucía en el extremo opuesto del corredor, de la mano de la trabajadora social. La niña la vio también, se soltó y corrió. Un guardia la interceptó antes de que llegara. Lucía pateó y arañó y repitió el nombre de su madre con una desesperación que no parecía de niña de 8 años, sino de algo mucho más antiguo y más hondo. Dolores extendió los brazos con las esposas puestas y alcanzó a tocarle el cabello, los dedos un segundo sobre su pelo oscuro. Luego el guardia tiró de su brazo hacia la salida. ¡Lucía!, soltó Dolores, y su voz salió entera, sin quebrarse, porque si se quebraba, no iba a poder terminar lo que necesitaba decir. «Sé buena, aprende todo lo que puedas, yo te voy a encontrar». La trabajadora social se llevó a la niña hacia el otro extremo del corredor. La puerta del juzgado se cerró entre las dos con un golpe sordo. En la camioneta, antes de que cerraran las puertas traseras, Dolores giró la cabeza una última vez hacia el pasillo. Lucía ya no estaba. El corredor estaba vacío. Solo quedaba el linóleo brillante bajo los tubos de luz fluorescente. Dolores se sentó en la banca de metal. Cruzó las manos sobre el regazo con las esposas entre las palmas. Se juró que no iba a llorar en ese camión, que no iba a darle a nadie la satisfacción de verla quebrarse. La camioneta de traslado era una Suburban vieja color gris institucional, con las ventanillas cubiertas por una malla de alambre soldado. Dolores iba en el compartimento trasero junto con otras 4 mujeres que no se miraban entre sí. El motor rugía fuerte al tomar la carretera federal que sube desde la ciudad hacia la sierra. Nadie habló en la primera hora. Afuera, entre los huecos de la malla, pasaban los pinos, los barrancos y el cielo de diciembre color pizarra. Una de las mujeres de la banca de enfrente llevaba un bebé envuelto en un rebozo de colores. El bebé dormía. La mujer lo miraba fijo sin dejar de mecer los hombros, como si el bamboleo de la Suburban en las curvas de la sierra fuera lo único que separaba al niño del llanto. Otra mujer, mayor, con el cabello completamente blanco, rezaba en voz muy baja.
El rosario le daba vueltas entre los dedos con la paciencia de quien ya ha pedido todo lo que se puede pedir. Hacía frío en el compartimento. Dolores cruzó los brazos sobre el pecho y sintió, contra las costillas, el bulto apenas perceptible del papel doblado. No lo tocaría, no lo movería. Solo necesitaba saber que estaba ahí. Era la letra de Bernardo, torpe y sin práctica. La letra de un hombre que no acostumbraba a poner su culpa por escrito, y sin embargo lo había hecho. Ella no sabía todavía para qué iba a servir ese papel. Solo sabía que era lo único que le quedaba de la verdad de lo que había pasado esa noche en la cocina. En algún lugar de Durango, en ese mismo momento, una niña de 8 años iba sentada en el asiento trasero de un coche del DIF con la mirada pegada a la ventanilla. Lucía llevaba en la mano la fotografía escolar de su madre, la única cosa que había podido agarrar antes de que la sacaran de la casa. Su mamá de uniforme blanco, sonriendo, con el estetoscopio colgado al cuello. La niña no lloraba. Tenía la mandíbula apretada y los ojos muy abiertos. Ya había tomado una decisión, aunque todavía no tenía palabras para nombrarla. La camioneta tomó una curva cerrada, y por un instante las montañas de la sierra quedaron visibles al frente, más altas que todo, cubiertas de pino hasta la cumbre, con una franja de nubes bajas que las envolvía desde adentro como un rebozo. Dolores las miró por la malla de alambre. En algún lugar ahí adentro, entre esos cañones y esos bosques que no aparecen en ningún mapa, existía un silencio que no le pertenecía a nadie. No lo sabía todavía. Solo miraba las montañas pasar y se repetía que tenía que sobrevivir, porque Lucía estaba esperando. Lo primero que Dolores percibió cuando abrieron las puertas traseras de la Suburban fue el olor. No era el desinfectante que ella conocía de la clínica, frío y metálico, el olor de la curación. Era otra cosa, cloro quemado mezclado con jabón industrial, y debajo de todo eso, algo que ningún producto podía disimular, el olor concentrado del encierro, de los cuerpos que llevan años sin ver luz natural, de las vidas que dejaron de moverse hacia cualquier lado. El penal femenil del estado de Durango quedaba a 32 kilómetros de la ciudad, al pie de la sierra, rodeado de alambre de púas y un muro de concreto que tenía en la parte alta fragmentos de vidrio incrustados. Dolores lo vio mientras la bajaban de la camioneta. El sol de la tarde golpeaba el vidrio roto en el muro y lo hacía brillar. El cielo detrás era del mismo azul frío de diciembre que había visto desde la malla de alambre durante el viaje. La procesaron en un cuarto sin ventanas. Le quitaron la ropa que traía, incluyendo la blusa de enfermera que llevaba debajo del delantal. Dolores sintió que le arrancaban el papel del pecho antes de que lo hicieran. Pero no lo arrancaron. Lo que arrancaron fue la blusa. El papel no estaba en la blusa. El papel estaba en el dobladillo del delantal, que ya había pasado a un bolsillo de su ropa interior desde la madrugada anterior, cosido con hilo de las costuras del forro. La guardia que la procesó era eficiente, pero no minuciosa. El papel sobrevivió. La asignaron a la lavandería. El cuarto era grande y húmedo, con tinas de metal incrustadas en el piso de cemento y 2 grifos de agua que perdían presión al mediodía. Dolores y otras 5 mujeres trabajaban de pie 8 horas diarias, lavando ropa y sábanas del penal. El agua era fría todo el año. Al segundo día los nudillos se le abrieron. Al cuarto, los párpados le ardían por el vapor del cloro. Al 10º, ya no sentía los dedos hasta que los sacaba del agua y los restregaba contra el muslo. Las manos que durante años habían asistido partos difíciles y suturado heridas con precisión milimétrica, aprendieron a existir sin sensibilidad y a seguir trabajando de todas formas. La primera noche en la celda, después de que apagaron las luces, Dolores esperó a que la respiración de sus compañeras se hiciera pareja. Luego, de espaldas a la celda, metió la mano bajo la faja de su ropa interior y sacó el papel. Lo dobló todavía más pequeño, hasta dejarlo del grosor de una uña, y lo deslizó dentro del dobladillo de la cinturilla del pantalón del uniforme, en la parte de atrás, donde la tela del penal formaba un doble pliegue. Lo cosió ahí con un hilo que sacó del borde del colchón, usando el ojo de un botón roto como aguja improvisada. La operación le llevó 2 horas en la oscuridad. Al terminar, el papel era invisible desde fuera. Dolores colocó la mano plana sobre la cinturilla y sintió nada. Eso era exactamente lo que necesitaba sentir. El director Dagoberto Cienfuegos se paseaba por el penal como si fuera una propiedad personal. Tenía 55 años, la cabeza bien recortada a los lados y un bigote fino y simétrico que parecía trazado con compás. Su uniforme siempre estaba planchado sin una arruga. Cuando recorría los pasillos, las guardias se cuadraban. Las reclusas bajaban la mirada. Cienfuegos nunca levantaba la voz.
Tenía la teoría de que gritar es cosa de quienes han perdido el control de la situación, y él nunca perdía el control de la situación. Una noche, Rosario Mora le habló en voz muy baja mientras pasaban de regreso al bloque después de cenar. Rosario llevaba 6 años en la celda contigua y conocía el penal como se conoce una enfermedad crónica. El director preguntó por ti esta tarde, musitó sin girar la cabeza, por nombre y número. Dolores no respondió. Cuando pregunta así, ya tiene un plan. Siguió Rosario con la misma voz plana. Cuidado con lo que te pongan a firmar. Se separaron en el crucero del pasillo. Rosario no añadió nada más. Ya había dicho lo que había que decir. Lo mandaron llamar en la tercera semana. La guardia la condujo hasta la oficina del director, un cuarto con estantería de madera, un escritorio grande y una ventana que daba al patio interior. Cienfuegos estaba sentado detrás del escritorio con una carpeta abierta delante y los lentes a la mitad de la nariz. Cuando Dolores entró, los bajó y la observó por encima del marco con esa paciencia de quien ya sabe cómo termina la conversación. Acosta, pronunció su apellido como si lo estuviera probando en la boca. Siéntese. Dolores se sentó en la silla de madera frente a él, cruzó las manos sobre el regazo. No habló. Tengo su expediente aquí, continuó Cienfuegos, pasando una página con el dedo. 18 años, homicidio doloso. Una condena seria para una mujer con su formación. Esperó una reacción. No obtuvo ninguna. Hay personas interesadas en su caso, personas que quieren asegurarse de que su estancia aquí sea ordenada y sin complicaciones. Dolores miró un punto sobre el escritorio. El director cerró la carpeta. Tiene una hija. Soltó como si fuera un dato de archivo. Lucía, actualmente en un albergue del DIF en la ciudad. Hizo una pausa. El sistema tiene maneras de resolver la situación de menores cuyos tutores están impedidos por la ley. Una declaración judicial de abandono, un cambio de tutela. El proceso tarda exactamente 40 días, y cuando termina, la documentación de la menor cambia de manera permanente. Nombre, apellido, historial. Como si la conexión entre ustedes dos nunca hubiera existido. Juntó los dedos sobre el escritorio. Pero eso solo ocurre si no llegamos a un acuerdo conveniente para todos. Le empujaron una hoja de papel por encima del escritorio. Era una declaración ante el Ministerio Público retractando su versión de los hechos y confirmando la del fiscal. Si la firmaba, Cienfuegos garantizaba que el expediente de Lucía quedaría congelado, sin movimientos, durante 5 años. Dolores leyó el papel. Lo leyó completo, línea por línea, con la misma atención con que leía las notas clínicas de un paciente antes de una cirugía. No voy a firmar eso, articuló como una voz que salió más firme de lo que esperaba. Cienfuegos la miró un momento, luego sonrió. Era una sonrisa pequeña y sin calor, la sonrisa de alguien que ya ha ganado y solo espera que el otro lo comprenda. Piénselo bien, murmuró, recogiendo la hoja. Tiene tiempo de reconsiderar. La bajaron de la lavandería esa misma semana. Le asignaron la cocina, que era peor. Turnos de 10 horas junto a las ollas, temperatura de más de 40 grados, grasa quemada y vapor constante. La ración de comida se redujo a la mitad. Por las noches volvía a la celda con los brazos temblorosos de tanto cargar recipientes y el estómago vacío. Pesaba 42 kilos cuando llegó. Al mes siguiente no había espejo donde verse, pero el cinturón del uniforme le sobraba varios agujeros, y cuando se inclinaba sobre las ollas veía sus propias manos, los huesos de los nudillos demasiado a la vista, y pensaba en las mismas manos poniendo sueros en la clínica, sosteniéndoles la cabeza a los enfermos, y la distancia entre esas dos versiones de sus manos le parecía más grande que la sierra entera. Muy lejos de ahí, en un albergue de Durango, una niña de 8 años aprendía a dormir en un cuarto con otras 11. Las noches olían a piso encerado y a la colonia barata del vigilante nocturno que pasaba cada 2 horas. Lucía había envuelto la fotografía de su madre en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad y la guardaba bajo el colchón. Cada noche, cuando apagaban las luces, sacaba la foto y la sostenía en la oscuridad donde no se veía nada. Era suficiente. Saber que estaba ahí era suficiente. En enero la incluyeron en una lista de trabajo externo. 12 mujeres irían en camión hasta un aserradero, a limpiar los galpones después de la temporada de lluvias. 2 guardias armados. La carretera subía por la sierra. Salieron al amanecer y el sol apenas tocaba las cimas cuando el camión empezó a rezongarse en las curvas más cerradas del puerto de montaña. A mediodía el motor empezó a tronar. El chofer paró en el arcén. Las 12 mujeres aguardaron en los asientos de madera del compartimento trasero. Por la ventanilla sin vidrio del lado derecho entraba aire frío de pino mezclado con el olor del motor caliente. El bosque llegaba hasta el mismo borde del asfalto,
tan espeso que a 3 metros ya no se veía el suelo. Dolores lo miró, midió la distancia con los ojos, luego miró a los guardias. Los guardias bajaron a revisar el motor. Uno se quedó en la puerta trasera con la carabina, el otro se perdió hacia la parte delantera. El de la puerta giró la cabeza hacia el humo que salía del motor. 3 segundos de espalda. Dolores los contó. Eran exactamente los 3 segundos que buscaba. Se bajó de un salto. Detrás de ella sonó una voz. ¡Alto! ¡Alto ahí! Sus pies golpearon el asfalto, la grava del arcén, la tierra suelta del borde, y luego el bosque la recibió de un golpe. Ramas en la cara, suelo irregular, sombra de golpe. Corrió sin dirección, solo hacia adentro, hacia donde los árboles eran más densos. Escuchó un disparo. El sonido rebotó entre los troncos y murió. Siguió corriendo hasta que los pulmones le ardieron y las piernas cedieron. Se aferró a un árbol, respiró y escuchó. Solo el viento entre los pinos. Siguió. Caminó 11 días. Más tarde no podría precisar cuántos exactamente, porque al tercero perdió la noción del tiempo. Solo había luz y oscuridad, frío y menos frío. La Sierra de Durango en enero no congela como las cordilleras del norte, pero de noche las temperaturas bajaban varios grados bajo cero y el suelo se ponía duro como cerámica. Dolores siguió el agua. Donde hay arroyo, hay vida, le había dicho años atrás un enfermo anciano que sabía de la sierra. Siguió el sonido hasta encontrar un hilo de agua entre las piedras. Bebió y lo siguió cuesta abajo, comiendo piñones de los conos caídos y tallos de quelites silvestres que reconocía de haberlos visto en los mercados de Durango. Las botas del penal eran de cartón prensado y plástico barato. Al cuarto día, la suela derecha empezó a separarse. Al quinto se desprendió por completo. Dolores arrancó tiras del dobladillo de su pantalón. Tuvo el cuidado de mantenerse lejos de la costura donde estaba guardado el papel y envolvió el pie. El izquierdo aguantó 2 días más. Al séptimo, caminaba con ambos pies envueltos en tiras de tela que se empapaban en los cruces de arroyos y tardaban horas en secarse. Al 11º día no pudo levantarse. Había dormido bajo un peñasco, enrollada sobre sí misma con los brazos alrededor de las rodillas, y al amanecer, las piernas no obedecieron. No estaban dormidas, las sentía, pero no tenían fuerza. Se arrastró hasta el pie de un pino grueso y se recostó contra el tronco. La corteza olía a resina y a algo más antiguo, a tierra y a siglos. Arriba, entre las ramas, el cielo era de un azul imposible para lo frío que hacía. Pensó en Lucía. Pensó en la fotografía debajo del colchón en el albergue. Cerró los ojos. Aurelio Serrano llevaba desde las 6 de la mañana recorriendo la vereda del norte, la más larga de su sector. Era guardabosques del Azar desde hacía 12 años y conocía ese trecho de la sierra con la misma precisión con que un médico conoce el cuerpo de un paciente habitual. Sabía dónde paraban los venados en las noches de helada, dónde anidaban los aguilillas, en qué curva del arroyo se acumulaba la basura que dejaban los madereros ilegales. Ese día iba a revisar una zona de corte que le habían señalado en el reporte de la semana. Se detuvo antes de doblar la curva. Había un silencio diferente al silencio normal del bosque. No era ausencia de sonido, era presencia de algo que había callado a todos los demás. Los cuervos del peñasco de enfrente miraban hacia abajo en lugar de volar. Aurelio bajó la mano despacio hasta la culata de su carabina sin sacarla. Avanzó, dio la vuelta a la roca. Al pie del pino más grueso del claro había una figura, pequeña, doblada sobre sí misma, con la ropa hecha jirones. Aurelio se acercó. Era una mujer, vista desde arriba, cara pálida como la corteza del encino, labios sin color, los pies envueltos en trapos oscuros de sangre coagulada. Lo que quedaba del uniforme era de un azul grisáceo inconfundible. Su mano apretó la culata de la carabina. Ese azul grisáceo no había forma de equivocarlo. Era el uniforme del penal. Se quedó quieto un momento. Los cuervos arriba no se movieron. El viento pasó entre las copas y llovió una cortina de agujas secas sobre la figura en el suelo. Aurelio miró el camino por donde había venido. Luego miró el bosque en todas direcciones. Solo pinos, piedra y el hilo del arroyo cantando más abajo. Se agachó junto a ella y le puso 2 dedos en el cuello, en el hueco bajo la mandíbula. La piel era fría como el pedernal del río. Tardó en encontrarlo, pero estaba ahí. Aurelio se incorporó, recogió su mochila y la colgó al frente para dejar libre la espalda. Luego se agachó, pasó un brazo bajo los hombros de la mujer y otro bajo sus rodillas y la levantó del suelo. Pesaba lo que pesan los niños recién nacidos. El pensamiento le llegó solo y lo sacudió sin que supiera bien por qué. La acomodó contra su pecho,
con la cabeza apoyada en su hombro, y comenzó a caminar hacia la cabaña. Su mula, atada más atrás en el sendero, lo vio pasar con esa carga sin preguntar nada. Los animales de montaña aprenden pronto que hay cosas que no se preguntan. La cabaña quedaba a 4 kilómetros cuesta abajo. Aurelio los caminó, midiendo cada paso en el suelo irregular, sin apresurarse. La mujer no recuperó el conocimiento en todo el trayecto. Solo una vez hizo un movimiento débil con la mano, como si buscara algo, y volvió a quedarse quieta. Aurelio la sujetó mejor y siguió andando. Adentro prendió la estufa, salió por nieve limpia de la sombra del peñasco trasero y empezó a frotarle los pies con la misma técnica que usaba con los venados que llegaban heridos de las partes altas. Trabajó casi 2 horas. Cuando terminó, los pies de la mujer tenían un color diferente, apenas perceptible, pero diferente. Encendió la mecha baja de la lámpara y se sentó en el banco junto a la puerta a esperar. Cerca de la medianoche, la mujer abrió los ojos de golpe. Se incorporó contra la pared con los brazos levantados delante de la cara, protegiéndose de un golpe que no venía. Respiraba a tirones cortos. Sus ojos recorrieron la cabaña en penumbra, la estufa, las vigas del techo, la figura de Aurelio sentado junto a la puerta. No gritó, solo se quedó pegada a la pared, mirándolo. «No hay nadie más aquí», pronunció Aurelio con voz baja, el tono que usaba con los animales heridos. «Estás en la sierra, tierra adentro. Nadie sabe dónde estás». Ella no respondió. Sus hombros no bajaron todavía. Aurelio se levantó despacio del banco y puso una olla con agua sobre la estufa sin acercarse a ella. «Me llamo Aurelio Serrano, guardabosques de la sierra». Se quedó junto a la estufa. «¿Cuántos días llevas sin comer algo caliente?». La mujer no respondió. Solo lo miraba con esa expresión que Aurelio había visto en los ojos de los animales que han estado mucho tiempo en una trampa. Cuando el agua estuvo caliente, le acercó la olla envuelta en un trapo. Ella la tomó con los 2 puños apretados y acercó la cara al vapor antes de beber. Cerró los ojos un instante. La lumbre de la estufa iluminaba el perfil de su cara, los huesos demasiado cerca de la piel, los pómulos marcados como los de alguien que ha estado perdiendo peso durante mucho tiempo. Afuera, la sierra seguía igual que siempre. El viento pasaba entre los pinos con el rumor de un río que no se detiene. Nadie iba a buscarlos esa noche. Eso lo sabía Aurelio mejor que nadie. Lo que no sabía todavía era que acababa de tomar la decisión más grande de su vida con la misma naturalidad con que se recogen del suelo las cosas que se están muriendo. Febrero trajo lluvias cortas que golpeaban el techo de lámina de la cabaña con un ruido de semillas secas, y con las lluvias llegó el frío húmedo que cala los huesos de una manera distinta al frío seco de enero. Dolores descubrió que ese tipo de frío se combate moviéndose. Se levantaba antes de que amaneciera, prendía la estufa, calentaba agua, barría el piso de tierra pisonada y para cuando Aurelio salía a su ronda de la mañana, el cuarto olía a café y a leña encendida. El movimiento era también una manera de no pensar demasiado. Los pies tardaron en sanar. La piel nueva que fue creciendo donde el hielo la había quemado era suave y rosada, sensible a todo. Al roce de los calcetines, al peso de los zapatos viejos que Aurelio había sacado de un cofre en el fondo de la cabaña y que le quedaban un número grande. Dolores los rellenó con tiras de trapo y aprendió a caminar despacio. No le importó. Había caminado 11 días sin zapatos. Unos zapatos grandes eran un lujo. La cabaña era pequeña y lo que había en ella era lo necesario y nada más. 2 sillas, una mesa de madera gruesa, la estufa de leña, las tarimas de dormir separadas por un biombo de tela que Aurelio había colgado sin decir nada. En la pared de atrás, un estante con herramientas, cuerdas, latas de conserva y un cajón de madera donde guardaba los documentos del trabajo. En el gancho junto a la puerta, la carabina y el sombrero de trabajo. Era el tipo de orden que tienen los hombres que viven solos desde hace mucho y han dejado de preguntarse si el orden sirve para algo más que para saber dónde están las cosas. Aurelio no era hombre de conversación. Hablaba cuando tenía que decir algo concreto, que mañana iba a revisar el tramo del norte, que había señales de madereros ilegales cerca del arroyo, que necesitaba sal. Las noches las pasaban cada quien en su lado del biombo, él leyendo los partes de campo a la luz de la lámpara, ella con las manos ocupadas remendando ropa o trenzando cuerdas. El silencio entre los dos no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que están haciendo lo mismo desde lados diferentes del mismo problema. Una noche de mediados de febrero, Dolores bajó las manos sobre la tela que estaba remendando y miró el fuego de la estufa. «Nunca me preguntaste», dijo con voz tranquila. Aurelio levantó la vista de sus papeles. «No», contestó.
¿Quieres contarme? Ella tardó un momento. Creo que sí, respondió. Creo que debes saber quién vive en tu casa. Él cerró los papeles, fue a la estufa y puso agua a calentar sin decir nada más. Luego volvió a la silla y esperó. Dolores empezó a hablar sin mirarle a los ojos, con la vista en el fuego, como se dicen las cosas que han estado guardadas demasiado tiempo y al salir pierden el peso que se esperaba. Habló de 11 años de matrimonio, de los primeros 3 que habían sido distintos, de la botella que fue llegando de a poco como llega la sequía, que nadie puede señalar el día en que empezó, pero todos saben cuándo ya no hay remedio. Habló de la clínica del municipio, de los partos difíciles de madrugada, de las noches que llegaba a casa oliendo a yodo y encontraba la cocina sucia y a Bernardo dormido en la silla. Seguí, continuó, porque tenía a Lucía, porque una madre no se va, porque pensaba que algo en él todavía podía cambiar. Hizo una pausa corta. Me equivoqué en eso. Había empezado en la clínica a los 23 años, recién egresada de la escuela de enfermería en Durango. El primer parto que asistió fue uno de nalgas que duró 12 horas con el médico llegando tarde. Ella lo ayudó sola desde las 6 de la mañana, con las manos entrenadas pero el corazón a toda velocidad. Cuando el bebé lloró, Dolores salió al pasillo a recargarse en la pared porque las rodillas no respondieron. El médico le palmó el hombro y le señaló que había hecho bien. Eso fue todo lo que necesitó para saber que ese era su lugar en el mundo. Contó la noche del incidente de la misma manera que hubiera leído un expediente clínico. El banco alzado, el grito de Lucía, el empujón, el sonido del golpe. Lo llamé a la Cruz Roja yo misma. Soltó, y su voz tuvo un filo seco. Estaba arrodillada junto a él tomándole el pulso cuando llegaron los policías. Luego habló del hermano, de Heriberto, de cómo había llegado antes que la ambulancia. De la vecina que perdió la memoria después de 2 visitas de hombres sin identificación. De Gustavo, el defensor de oficio que no objetó nada. De Lucía en el estrado, repitiendo palabras que no eran suyas, mirando el suelo. Aurelio escuchó sin moverse. Solo una vez levantó la mano y se la llevó a la barbilla, en un gesto que en él equivalía a una reacción violenta. Era el tipo de hombre que procesa las cosas hacia adentro, que no interrumpe ni pide que se repita lo que ya oyó bien. No hacía preguntas mientras escuchaba, solo miraba el fuego y dejaba que las palabras llegaran a su propio ritmo. Dolores contó la prisión más rápido. Decir esas cosas en voz alta era más difícil que haberlas vivido. Habló de la lavandería, del agua fría, de los nudillos abiertos. Habló de Cienfuegos, de la oficina, del papel que no firmó, del turno en la cocina, de los 42 kilos. Había un momento cada tarde, murmuró, y esta sí fue la única vez que su voz cambió de textura, en que podía oler la comida de las ollas y sentía que me iba a desmayar de hambre, y al mismo tiempo no tenía fuerza para levantar la cuchara. En esos momentos pensaba en Lucía, solo en eso, y eso era suficiente para seguir de pie. Cuando terminó, la estufa había bajado. El agua en la olla llevaba rato tibia. Aurelio fue a verterla en las tazas sin que ella le pidiera nada. Le puso la taza entre las manos. Dolores sintió el calor subir por los dedos. «Hay una cosa más», añadió ella. «Bernardo escribió una carta antes de morir. Una confesión. La tengo conmigo». Aurelio la miró. «¿Dónde?» Dolores llevó la mano a la cinturilla de su pantalón, a la parte de atrás. «Aquí, desde el primer día». Cosida en el dobladillo. Aurelio miró ese punto de la tela como si pudiera ver a través de ella. ¿Qué dice? Que la violencia era suya, que si algo le pasaba, yo no tenía la culpa. La cabaña estuvo en silencio un momento. ¿Por eso no lo mostraste? No quise mostrárselo a Heriberto esa noche. Supe que no debía. Luego ya no hubo oportunidad. Aurelio puso la taza sobre la mesa y se quedó mirando el fuego. Hablaba poco, pero cuando hablaba era para decir exactamente lo que pensaba. «Ese papel vale algo», pronunció al fin. «No ahora, pero algún día puede valer mucho». Dolores asintió. «Por eso lo guardé». «Bien hecho». No añadió nada más. En marzo, Aurelio hizo el viaje a Guadalupe y Calvo, el pueblo más cercano con camino de terracería transitable, a comprar provisiones antes de que las lluvias cerraran el paso. Tardó 4 días. Cuando volvió con la mula cargada de sacos, Dolores estaba en el patio picando leña. Se veía diferente de cuando llegó. No era solo que hubiera recuperado peso, era que sus movimientos tenían ya la seguridad de alguien que conoce el terreno bajo sus pies. Aurelio descargó los sacos sin decir nada, y esa tarde mientras comían, puso sobre la mesa un nombre. «Padre Esteban Lara». Dolores levantó la vista. «Lo conozco de hace años», continuó Aurelio. 72 años, ya no da misa pero sigue en la parroquia. Es hombre de palabra. Hizo una pausa. Le conté. Dolores dejó la cuchara. ¿Todo?
Lo suficiente. Le pregunté si podía recibir cartas a nombre de una sobrina que está lejos y reenviarlas. Sin preguntas. ¿Y aceptó? Aurelio tomó su cuchara de nuevo. Respondió que sí, que lo había hecho antes por otros. Dolores no preguntó por quiénes. En la sierra, ese tipo de preguntas no se hacen. Lo que importaba era que el padre Esteban era hombre de sierra, que había vivido en Guadalupe y Calvo 40 años y conocía la diferencia entre la ley escrita y la ley de lo correcto. Aurelio lo había descrito brevemente. Flaco, con los huesos de las manos tan marcados que parecían hechos de cuero y madera, ojos claros que miraban de frente sin pedir permiso. El tipo de anciano que no tiene miedo de la muerte, porque ya se reconcilió con ella hace tiempo, y eso le deja las manos libres para ayudar a los vivos. La primera carta de Lucía llegó 6 semanas después, en un sobre dirigido al padre Esteban. Venía dentro de una carta más larga del propio sacerdote, escrita con letra de hombre anciano, temblada pero clara. El padre Esteban explicaba que había visitado el albergue del DIF como representante de la parroquia, que había presentado documentos de padrino de la niña, y que Lucía estaba bien, que comía, que iba a la escuela, que su maestra decía que era buena en matemáticas. Dentro del sobre del padre Esteban había otro sobre más pequeño. En el frente decía con letra de niña que todavía apretaba demasiado el lápiz. Para mi madrina Rosa, con mucho cariño. Era el nombre que habían acordado. Dolores tomó ese sobre y lo sostuvo entre las manos un momento antes de abrirlo. Aurelio se levantó de la silla, fue hacia la puerta y anunció que iba a ver a la mula. Le dio tiempo. La carta de Lucía tenía 4 líneas. Decía que estaba bien, que le gustaba la maestra de tercero porque no gritaba, que extrañaba los tamales de su mamá, que en el albergue no hacían tamales, solo frijoles con arroz. La última línea decía: «Espero que usted también esté bien, madrina». Dolores leyó esa línea 3 veces. Luego dobló el papel con mucho cuidado, lo colocó junto al papel de Bernardo en el dobladillo de la cinturilla y no lloró. Ya no era el momento de llorar, era el momento de escribir la respuesta. En abril, durante las noches largas que llegaban con las lluvias, Dolores notó que Aurelio hacía algo con un trozo de madera oscura. Lo sacaba del bolsillo cuando terminaba de revisar sus partes de campo, sacaba también el cuchillo de monte y tallaba. Era mezquite, la madera más dura del monte bajo, la que los viejos del pueblo usaban para las herramientas porque no se astilla con el calor. Tallaba despacio, con paciencia, y cuando Dolores preguntó qué hacía, Aurelio respondió que estaba pensando. Ella no volvió a preguntar. En la sierra, tallar madera es una forma de pensar. Una noche de lluvia fuerte, cuando el agua golpeaba el techo con esa insistencia que no deja dormir pero tampoco deja estar del todo despierto, Aurelio se levantó del banco. Fue hasta donde estaba Dolores sentada junto a la estufa y abrió la mano. En la palma tenía 2 aros de mezquite, lisos y oscuros, pulidos hasta que la veta de la madera brillaba. Los había trabajado durante semanas. Dolores los miró. Levantó la vista hacia él. «No tengo cómo darte más que esto», pronunció Aurelio con esa voz suya que nunca cambiaba de volumen, pero que en ese momento tenía un peso diferente. «No hay registro, no hay iglesia, no hay testigos, solo el monte y yo». Hizo una pausa breve. «Pero delante de todo eso, si tú quieres, sería tu hombre». No añadió nada más, no era hombre de añadir cosas. Dolores tomó uno de los aros. La madera estaba tibia de haber estado en su bolsillo. «¿Por qué mezquite?», preguntó. Aurelio pensó un momento. «Porque no se rompe con el calor ni con el frío», respondió. «Y porque no hay en esta sierra un árbol más terco para vivir en terreno difícil». Ella puso el aro en su dedo. Le quedaba bien. Luego tomó el segundo aro y se lo extendió a él. Aurelio se lo puso en el dedo índice, que era el único donde cabía. La lluvia seguía golpeando el techo. Afuera, la sierra olía a tierra mojada y a resina de pino. Dolores apoyó la cabeza en el hombro de ese hombre que la había recogido del suelo sin pedirle nada a cambio, y pensó que había formas de empezar de nuevo que no necesitan ningún papel con sello oficial para ser verdaderas. Mayo vino con calor durante el día y noches todavía frescas. Los venados bajaban al arroyo en las tardes y Aurelio los vigilaba desde lejos con sus binoculares, contándolos, anotando en su libreta. Dolores aprendió a reconocer los sonidos del bosque, los que son normales y los que no. Aprendió que el silencio repentino de los pájaros significa algo se mueve que no debería. Aprendió que la mula de Aurelio, que se llamaba Canela, olía el peligro antes de que se pudiera ver, y ponía las orejas de una manera particular cuando lo hacía.
Un domingo de principios de mayo, Aurelio volvió de su ronda antes de lo acostumbrado, dejó la carabina en el gancho y se sentó a la mesa sin quitarse el sombrero, lo cual era señal de que lo que iba a decir no podía esperar. En junio viene el inspector de sector, pronunció. Revisión anual de todos los puestos de guardabosques del área. Dolores levantó la vista de la olla. ¿Cuándo exactamente? No hay fecha fija. Puede ser cualquier día de junio, sin aviso. Hizo una pausa. La última vez vino con perro de trabajo. Dolores dejó la cuchara en la orilla de la olla. Canela, atada afuera bajo el cobertizo, resopló una vez y se quedó quieta. El ruido del monte siguió igual. Los pájaros, el viento entre los pinos, el arroyo en la barranca. Pero algo dentro de ese ruido había cambiado de peso, como cambia el cielo cuando todavía no llueve, pero ya se sabe que va a llover. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos?, preguntó Dolores con voz tranquila. Aurelio se quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa. 1 mes. La miró. Te voy a enseñar a llegar al arroyo de la barranca por detrás, sin pasar por el camino principal, y vamos a preparar un lugar en el monte donde puedas estar si el inspector llega cuando yo no estoy. Dolores asintió. Bien. No es para asustarte, añadió Aurelio. Es para que no nos agarren sin saber qué hacer. Ella lo miró. No estoy asustada, respondió. Estoy preparándome, que no es lo mismo. Lejos de ahí, en un albergue de Durango, una niña de 9 años aprendía a leer la hora en el reloj de la pared del comedor, porque la señorita Consuelo le había dicho que saber leer la hora era lo primero. Lucía también aprendía los ríos de México en el mapa, la tabla del 6, y a no llorar cuando le escondían los zapatos, porque llorar solo le daba satisfacción a quien los escondía. Guardaba la carta de su madrina Rosa debajo del colchón junto con la fotografía. Las dos cosas ocupaban exactamente el mismo espacio dentro del pecho cuando apagaban las luces. Una tarde que llovió desde el mediodía sin parar, Dolores y Aurelio se quedaron adentro. Ella intentó hacer tortillas con la masa que había preparado esa mañana. Las palmeó, las puso sobre el comal y las primeras 3 salieron gruesas en el centro y delgadas en las orillas, con esa forma que tienen las tortillas cuando quien las hace no aprendió de chica. Aurelio las comió sin decir nada. Dolores lo vio comer la segunda, con esa expresión de hombre disciplinado que come lo que hay. «Están mal», dijo ella. «Sí», concedió él tomando la tercera. «Pero tienen maíz y tienen sal». Afuera la lluvia seguía. Dentro la estufa calentaba y el comal humeba sobre la flama. Era el tipo de momento que no se puede planear y que por eso pesa más que todos los que sí se planean. Esa noche, antes de apagar la lámpara, Dolores sacó el aro de mezquite del dedo. La madera oscura le había dejado una línea tenue en la piel. Lo pasó a una tira de cuero que Aurelio le había dado, lo colgó al cuello y lo metió bajo la camisa, junto al pecho. Junto al papel de Bernardo, aunque en el extremo opuesto del dobladillo, las 2 cosas más importantes que tenía en el mundo, las 2 cosas que podía perder si no andaba con cuidado, guardadas tan cerca del corazón que nadie podía tocarlas sin tocarla a ella primero. La primera señal fue el polvo. Aurelio lo vio desde el mirador de la vereda norte, un remolino de tierra ocre que ascendía desde la curva del camino de terracería, a unos 3 kilómetros cuesta abajo. Vehículo de motor pesado, subiendo despacio. No era día de abastecimiento, no había pedido nada. Aurelio se dio la vuelta y bajó corriendo hacia la cabaña. Dolores ya había aprendido a leerle la cara. Cuando entró sin quitarse el sombrero y con la carabina todavía al hombro, ella dejó lo que tenía en las manos y fue al leñero sin que nadie dijera nada. Habían ensayado eso desde mayo. El leñero era un cuarto angosto adosado al costado de la cabaña, con techo de lámina y paredes de piedra bruta, donde Aurelio guardaba la leña del invierno apilada hasta el techo. En el fondo, detrás de la última hilera de troncos, había un espacio justo para una persona sentada. Dolores entró, se sentó sobre el suelo de tierra, plegó las rodillas contra el pecho y Aurelio corrió la pila de leña frente a ella hasta que la abertura quedó sellada. Afuera, el motor del vehículo llegó al patio 20 minutos después. Dolores lo escuchó apagarse, luego una puerta metálica, luego pasos sobre la grava del patio. El sol calentaba la lámina del techo del leñero y el cuarto olía a resina de pino, a tierra y a algo más dulce y denso que no supo identificar de inmediato. Tardó un momento en reconocerlo. Era el jabalí que Aurelio había cazado la semana anterior y colgado en el rincón del leñero a secarse. La sangre coagulada y la carne expuesta al aire caliente despedían un olor que lo llenaba todo. El inspector Rodrigo Aguirre tenía 38 años, barba corta y la mirada de alguien que ha aprendido que en la sierra nadie tiene prisa por decir la verdad completa.
Era el nuevo responsable de sector, el tercero en 5 años, y tenía fama de ser más minucioso que sus antecesores. Llegó en una camioneta del azar y traía con él un perro de trabajo atado con una correa de cuero grueso, un pastor mixto de color gris oscuro que respondía al nombre de Sombra. «Serrano», saludó Aguirre desde el patio, con el tono de quien no necesita presentarse porque ya sabe que lo esperan aunque nadie lo esperará. «Revisión de rutina, espero que no le sea inconveniente». Aurelio salió de la cabaña y le extendió la mano. «Para nada, licenciado, bienvenido». Los llevó adentro y puso agua a calentar como si recibir visitas a media mañana sin aviso fuera la cosa más natural del mundo. Durante la siguiente hora, Aguirre revisó los libros de campo de Aurelio. Recorrió el perímetro anotando en su libreta, preguntó por los reportes de madereo ilegal en el tramo norte, pidió ver el inventario de herramientas. Aurelio respondió todo con la economía de palabras de quien ha pasado 12 años rindiendo cuentas a supervisores. Afuera, Sombra paseaba al extremo de su correa, husmeando el perímetro de la cabaña con esa concentración metódica que tienen los perros entrenados. El problema empezó cuando Aguirre salió al patio a completar sus anotaciones. Sombra, que había estado lisqueando el lado norte de la cabaña, dio un tirón brusco hacia el leñero y se plantó frente a la puerta de madera con las orejas tiesas. Aguirre lo miró. Luego miró la puerta. «¿Qué hay ahí adentro?» Aurelio se acercó sin apresurarse. «La leña del invierno. Y un jabalí que maté la semana pasada. Lo estoy secando». Aguirre observó al perro. Sombra rascaba la base de la puerta con las patas delanteras y emitía un sonido bajo y urgente, entre gruñido y quejido. «Ábralo», pronunció Aguirre. Dolores, al otro lado de la pared de madera, escuchó esas 2 palabras y apretó las rodillas contra el pecho hasta que los huesos le dolieron. El olor del jabalí la envolvía por completo, denso y animal. Intentó no moverse, intentó no respirar de manera que se pudiera oír. El corazón golpeaba tan fuerte que le parecía imposible que alguien al otro lado no lo escuchara. La madera de los troncos apilados frente a ella crujió levemente cuando Aurelio abrió la puerta del leñero de par en par. El aire caliente y cargado del interior golpeó hacia afuera. Sombra entró de un salto. El perro llegó directamente a la canal del jabalí colgada en el rincón y se paró en 2 patas, jadeando, los dientes a centímetros de la carne seca. «Sombra», ordenó Aguirre desde la puerta. El perro no obedeció de inmediato. Siguió oliendo el jabalí, dando vueltas alrededor, chocando con la pila de leña del fondo, a 30 centímetros de donde estaba Dolores. «Así es siempre cuando huele venado o jabalí», explicó Aurelio desde la puerta con voz tranquila. «Le pierdo el control por completo». Hizo una pausa. «¿Quiere que le dé un trozo al animal? Así se calma más rápido». Aguirre miraba a su perro con expresión de quien sospecha algo pero no puede precisar qué. Sombra seguía pegado a la canal, ignorando todo lo demás. «Dele», respondió el inspector al fin, sin convicción. Aurelio cortó un trozo de carne seca con su cuchillo de monte y lo lanzó al suelo del leñero. Sombra lo tuvo en la boca antes de que tocara la tierra. El gruñido se convirtió en masticación ruidosa. El perro se echó en el suelo frente a su presa y no volvió a moverse. Aguirre lo observó un momento, anotó algo en su libreta y salió del leñero. «Guarde sus animales con más cuidado la próxima temporada, Serrano. Los jabalíes en zona de pinos atraen pumas». «Así es, licenciado. Tiene razón», respondió Aurelio. «Se lo agradezco». Aguirre estuvo 20 minutos más en el patio, completando su reporte. Luego cargó a Sombra en la camioneta y se fue por el camino de terracería sin decir hasta luego. Aurelio vio alejarse el polvo detrás del vehículo hasta que el camino se vació. Luego fue al leñero y corrió la pila de leña. Dolores salió con el pelo pegado de sudor y un trozo de madera incrustado en la palma de la mano de tanto apretarla contra los troncos. «¿Cuánto tiempo estuvo el perro a ese lado?», preguntó Dolores con voz tranquila. 3 minutos, respondió Aurelio. «Parecieron más». «Para ti sí», concedió él. Dolores miró sus propias manos, el rojo de la presión en la palma. «El jabalí», añadió. «Fue buena suerte». «No fue suerte», respondió Aurelio. «Lo colgué ahí el lunes cuando me dijeron en el radio que iba a venir alguien del sector». Dolores lo miró. Él ya se estaba dando la vuelta hacia la cabaña. No era hombre de esperar aplausos. En los 3 días de espera para confirmar que Aguirre no volvería, Dolores entendió algo sobre Aurelio que no había terminado de entender hasta entonces. Lo vio moverse por la cabaña con la misma calma de siempre, comer sin prisa, salir a sus rondas puntual como el sol. No había en él ningún signo de miedo ni de arrepentimiento.
Era como si hubiera decidido una vez para siempre que las consecuencias de sus actos le pertenecían, y no tenía por qué ir pidiendo que le redujeran la cuenta. Eso, pensó Dolores, era lo que ella entendía por valentía, no la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que el miedo lleve la rienda. Las semanas que siguieron fueron de una calma diferente, la calma que viene después del susto y que tiene algo de sabor a sal. Solo estuvieron más pendientes de los sonidos del camino de terracería, más rápidos para levantar la vista cuando Canela ponía las orejas en posición de alerta. El jabalí lo terminaron de secar y lo consumieron entero antes de que llegara octubre. Cada vez que comían de él, había algo que ninguno de los dos mencionó y que los dos entendían, que contenía, según explicó, 3 cartas distintas. Una del propio sacerdote con noticias del pueblo, una de Lucía, y unos recortes de periódico que el padre Esteban había doblado con cuidado y marcado con una cruz al margen. Se sentaron a la mesa. Dolores leyó primero la carta del padre Esteban. El sacerdote informaba con su letra temblorosa que había estado unos días en la ciudad por un asunto de salud, que se encontraba mejor, y que durante ese viaje un antiguo conocido del tribunal le había contado novedades sobre ciertas personas. Señaló los recortes al margen. Dolores desplegó el primero. Era una nota breve de la sección judicial del periódico regional, de hacía 3 meses. El nombre era Dagoberto Cienfuegos Reina, director del penal femenil del estado de Durango, sujeto a proceso por peculado y abuso de autoridad. Investigación iniciada por Auditoría Federal. Suspendido de funciones de manera inmediata. Dolores leyó el recorte 2 veces, luego lo dejó sobre la mesa. Aurelio la observó. ¿Qué sientes?, preguntó con esa costumbre suya de hacer preguntas directas solo cuando importaban. Dolores pensó un momento. Nada todavía, respondió. Viene después. Él asintió. El segundo recorte era más pequeño, casi un aviso de 3 líneas en la sección de tribunales de la misma publicación. El licenciado Heriberto Fuentes Arellano, abogado con cédula estatal, había sido inhabilitado por el Colegio de Abogados del Estado de Durango por conducta contraria a la ética profesional. Sin más detalles. 30 palabras. El tipo de nota que se publica cuando se quiere dejar constancia sin explicar demasiado. Dolores sostuvo ese segundo recorte más tiempo que el primero. Pensó en Lucía en el estrado del juzgado, repitiendo palabras que no eran suyas. Pensó en doña Petra Camacho perdiendo la memoria después de 2 visitas de hombres sin identificación. Pensó en Gustavo, el defensor de oficio que nunca objetó nada. 30 palabras en un periódico eran poco para todo eso, pero eran algo. Cometieron sus propios errores, murmuró finalmente, más para ella que para Aurelio. La ley que usaron contra mí los alcanzó a ellos. Aurelio tomó los recortes, los dobló y los guardó en el cajón de los documentos sin comentario. Ya estaba dicho lo que había que decir. La carta de Lucía venía en el tercer sobre. La niña tenía 10 años y escribía con una letra más segura que la anterior, las M's y las N's bien distinguidas, los puntos en su lugar. Le contaba a su madrina Rosa que estaba en 4º año, que su maestra se llamaba señorita Amparo y que era estricta pero justa, que en el albergue habían puesto un jardín de verduras y a ella le tocaba regar los chiles los martes y los jueves, que quería ser doctora. Como mi mamá fue enfermera, escribía, yo quiero ser doctora para curar a la gente. La señorita Amparo dice que para eso hay que estudiar mucho, y yo ya estoy estudiando. Dolores leyó esa parte en voz alta. La palabra mamá resonó en la cabaña de una manera que ocupó más espacio del que tenía. Aurelio miraba la mesa. Tu hija, pronunció despacio. Es como tú. No lo sabe, respondió Dolores. Sí lo sabe, replicó él. No tiene que saber para qué es parecida. Dolores dobló la carta con el mismo cuidado con que hubiera doblado algo frágil y la guardó junto al papel de Bernardo en la costura de la cinturilla. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos que Dolores había vivido desde hacía mucho. Las lluvias de noviembre pusieron nieve en las partes más altas de la sierra. El camino de terracería se cerró durante semanas. Nadie podía subir, ni ellos podían bajar. Esa clausura involuntaria tenía algo de descanso que ninguno de los dos nombró, pero que los dos recibieron de la misma manera, sin resistencia. En febrero de 1977, Aurelio bajó al pueblo antes de lo acostumbrado, solo con la mula y una mochila pequeña. Dolores lo vio irse desde el patio. Regresó en 3 días, que era el tiempo normal, pero cuando amarró la mula en el corral y entró a la cabaña, dejó la mochila en el suelo sin descargarla y se quedó de pie junto a la mesa con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra, que era lo que hacía cuando tenía que decir algo difícil. El padre Esteban murió, soltó, sin preámbulo. Su ama de llaves me lo contó en la puerta de la casa cural.
Fue hace 2 meses. Un derrame. Dolores estaba de espaldas junto a la estufa. Se quedó quieta. ¿Las cartas? No hay quien sepa nada de las cartas. Nadie más sabía el arreglo. El silencio que siguió fue distinto a los otros silencios de la cabaña. Tenía el peso de una puerta que se cierra. Dolores se sentó en la silla, miró el fuego de la estufa, el mismo fuego de siempre, con el mismo ruido de siempre, absolutamente indiferente a lo que acababan de perder. «Lucía va a pensar que algo me pasó», pronunció en voz baja. Va a escribir y no va a recibir respuesta. Aurelio se sentó frente a ella. «Hay que buscar otra manera». «¿Cuál?». Él no respondió de inmediato. «No lo sé todavía», admitió, «pero la hay». Era la única mentira útil que le había dicho desde que llegó. En el albergue de Durango, la niña de 11 años que esperaba la carta de su madrina Rosa esperó hasta marzo. Luego escribió ella misma al padre Esteban. La carta volvió sin abrir, con una nota de la oficina de correos que decía que el destinatario había fallecido. Lucía leyó esa nota 3 veces en el baño del albergue, con el agua corriendo para que no la escucharan. No lloró. Se lavó la cara con agua fría y salió al comedor. Esa noche, antes de dormir, sacó la fotografía de su madre de debajo del colchón y la puso sobre la almohada, frente a su cara. «¿Estás bien?», se dijo a sí misma, en voz muy baja, como si lo estuviera afirmando para las dos. «Yo también estoy bien. Vamos a encontrarnos». Los años siguientes pasaron con la lentitud particular de la gente que ha aprendido a vivir sin novedades. Aurelio recorría sus veredas, anotaba en sus libros, mandaba sus partes al azar. Dolores aprendió a preparar las plantas medicinales de la sierra para los males menores, el arnica para los golpes, el muicle para la fiebre, la pingüica para el riñón. Encontró en el cajón de Aurelio un manual de primeros auxilios para zonas rurales y lo leyó de principio a fin 2 veces, subrayando lo que ya sabía y marcando con una X lo que no tenía forma de hacer sin materiales de clínica. La lista de las X era larga, eso era lo que la mantenía honesta. Una noche de finales de 1978, Dolores sacó el papel de Bernardo de la costura de la cinturilla. Era la primera vez que lo sacaba desde hacía meses. Lo desplegó con cuidado en la luz de la lámpara. Las palabras seguían ahí, las mismas de siempre, con la letra apretada de un hombre que no escribía cartas. Si algo me pasa, ella no tiene la culpa. La voz de Bernardo en ese papel seguía siendo la voz de alguien que no supo cómo decirlo antes de que fuera tarde. La oscuridad afuera de la cabaña era absoluta, sin luna. En algún lugar de esa misma oscuridad, aunque a mucha distancia y en una dirección que Dolores no hubiera podido señalar con el dedo, su hija tenía 12 años y estaba durmiendo en una cama que no era suya, en un cuarto con otras niñas, con una fotografía debajo del colchón y una decisión tomada que todavía no tenía nombre completo, pero que ya no necesitaba palabras para existir. Dolores dobló el papel y lo volvió a guardar con el mismo cuidado de siempre. Luego apagó la lámpara. Afuera el viento pasó entre los pinos con ese rumor de río constante que tiene la sierra por las noches. La noche de la sierra era la noche más oscura que existe, pero hacía mucho tiempo que ella había dejado de tenerle miedo a lo que no se puede ver. El temporal de agosto llegó sin avisar, como llegan los temporales de la sierra, directamente con el trueno y sin nubes de anuncio. En 3 horas el arroyo del fondo de la barranca subió 2 metros y el camino de mulas que bajaba al valle se convirtió en un hilo de barro rojo. Desde la cabaña se veía el agua correr por las laderas como si la montaña entera estuviera sangrando hacia abajo. Los pinos más viejos crujían en la parte alta y de vez en cuando se escuchaba el desgajamiento seco de una rama al ceder. Adentro, la estufa crepitaba y Canela resoplaba inquieta en el cobertizo de afuera. Había pasado junio sin novedades. La inspección anual había llegado y se había ido, y el nombre del inspector seguía sin saberse en cuánto tiempo volvería. Entre la amenaza del inspector y la amenaza del temporal, era el temporal el que al menos tenía la honestidad de anunciarse con sonido. Aurelio salió al amanecer del día 16 de agosto con la carabina al hombro y el hacha al cinto. El agua había arrancado de raíz 2 pinos grandes en la ladera norte, y necesitaba revisar si habían bloqueado el camino de la vereda. Era un trabajo de 2 horas. Dolores lo vio irse desde la puerta de la cabaña con el café todavía entre las manos. Él levantó la mano sin voltearse. Canela lo siguió hasta el primer recodo del camino y luego se quedó ahí, mirando hacia el bosque, con las orejas en la posición particular que ponía cuando algo le inquietaba. A las 3 de la tarde la lluvia volvió, más fuerte que la del día anterior. El agua caía diagonal y el viento la estrellaba contra el techo de lámina como un ruido de piedras chicas. A las 5, Aurelio no había regresado.
Dolores esperó una hora más junto a la estufa, preparó una olla de frijoles, la dejó tapada. A las 7 oscureció de golpe, como oscurece en la sierra cuando el cielo está completamente tapado y la noche no llega sino que cae. Se puso las botas, tomó el farol de petróleo, la carabina y el machete, ató a Canela con la correa larga. El agua le entró por el cuello del gabán en los primeros 50 metros y ya no salió. Caminó orientándose por las marcas que Aurelio había tallado en los troncos cada temporada, las muescas que él mismo le había enseñado a seguir en caso de neblina. En 2 ocasiones el camino desapareció bajo el agua y tuvo que rodear por terreno sin sendero. Canela tropezó una vez y Dolores la sujetó del cabestro para que no cayeran las dos juntas barranca abajo. Llevaban el farol que apenas alumbraba 3 metros adelante en medio de la lluvia. El olor a tierra mojada y a pino era tan intenso que dolía en la nariz. Lo encontró a 3 kilómetros de la cabaña, en la parte baja de la barranca donde el arroyo hace una curva y hay una poza grande. La creciente había traído consigo un revoltijo de ramas, troncos y cascajo que se había trabado en la curva, y Aurelio estaba semienterrado en ese revolcadero, con el brazo derecho enredado en un ramal de árbol y la cabeza fuera del agua, apenas. Estaba consciente. Cuando el farol lo iluminó, giró la cabeza y la miró. «Tardaste», pronunció con los labios morados. «Aquí estoy», respondió Dolores, arrodillándose en el agua hasta la cintura. «¡Quieto!». Tardó 40 minutos en sacarlo del enredo de ramas. Se cortó las manos con los garfios de madera y el agua le llegaba a la cintura. Cuando lo tuvo libre, lo acostó sobre la orilla de piedra y lo revisó con los dedos en la oscuridad, como había hecho con los pacientes de la clínica en los apagones de guardia. Costillas rotas del lado derecho, 2 por lo menos, la cadera golpeada pero no fracturada, la cabeza sin herida visible. Le palpó el abdomen y él soltó un quejido corto, contenido, el tipo de sonido que hacen los hombres acostumbrados a no quejarse. Lo cargó en Canela. Tardaron 2 horas en llegar a la cabaña porque el camino estaba irreconocible y la mula resbalaba cada tercer paso en el barro. Adentro, Dolores lo desnudó, lo secó, lo cubrió con todo lo que había. Prendió la estufa al máximo. Le revisó el pecho con la oreja directamente sobre las costillas. La respiración era rasposa, pero no tenía el sonido que ella temía todavía, el crepitar húmedo dentro de los pulmones. Ese sonido llegaría, ella lo sabía, solo no había llegado todavía. Los primeros 3 días, Dolores no durmió más de 2 horas seguidas. Lo obligó a beber, a comer, a moverse un poco para que el líquido no se acumulara en las vías respiratorias. Aurelio obedeció sin protestar, lo cual era señal inequívoca de que estaba peor de lo que aparentaba, porque Aurelio solo obedecía sin protestar cuando reconocía que el otro tenía razón. En los ratos en que él dormía, Dolores recorría mentalmente el inventario de lo que tenía en la alacena, lo que podía hacer hervir, lo que podía aplicar, lo que no tenía y nunca iba a tener. Era un ejercicio de enfermera y de mujer sola al mismo tiempo, y las dos cosas llegaban a la misma conclusión. Al 4.º día el sonido que ella temía apareció, primero en el pulmón derecho, luego en ambos. Crepitación fina como papel arrugado con cada inspiración. El sonido que en la clínica la había llevado muchas veces a acelerar el paso hacia el cuarto del paciente. La fiebre llegó esa misma noche. Aurelio ardía bajo las cobijas y sin embargo pedía más. Dolores preparó jarilla hervida para bajarla, frotó su pecho con grasa de animal, le renovó los trapos cada hora. Entre un turno y el siguiente se sentaba en el banco y escuchaba su respiración con la misma atención con que escuchaba los sonidos del monte. Canela se fue la mañana del 5.º día. Rompió la cuerda del cobertizo en algún momento antes del amanecer. Dolores la buscó media hora por los alrededores y no la encontró. Cuando volvió adentro, Aurelio estaba despierto y la miraba desde las tablas. En la alacena había frijoles, maíz, chile seco, un poco de sal. Para 15 días y racionaban. Guadalupe y Calvo quedaba a 3 días de camino a pie en condiciones normales, más con el temporal reciente. Dolores hizo la suma en silencio mientras Aurelio la observaba con esa paciencia suya que no tenía nada de resignación. «¿Entonces me voy ya?», planteó ella. Aurelio meneó la cabeza, muy poco, porque moverla más le costaba. «El inspector pasó hace 3 semanas. Está en el sector. Me arriesgo. Si te agarran en ese camino, vienen acá. Todo termina junto». Dolores apretó las manos sobre las rodillas. Miró sus nudillos todavía cortados de la noche del rescate. «¿Entonces qué hago?», exhaló. Aurelio la miró con esa claridad que aparecía en él solo cuando estaba en lo esencial. «Lo que ya sabes hacer. Quedarte». Ella asintió, no porque lo aceptara sin más,
Se quedó porque dentro de sí misma ya sabía que tenía razón, y el dolor de saberlo era tan grande que necesitaba ese momento antes de rendirse. Tenía lo que tenía: jarilla para la fiebre, calor de la estufa, sus propias manos, que habían sido capaces de muchas cosas y en ese momento no bastaban. Lo hizo todo de todas formas. Le frotó el pecho, le cambió los trapos, le habló cuando la fiebre lo llevaba a lugares donde ella no podía seguirlo, y él repetía el nombre de su mujer difunta con una voz que no le conocía. Le habló y le habló. Le repitió que estaba ahí, que no se fuera, que todavía faltaba. Había días en que la fiebre cedía y Aurelio parecía mejor, y Dolores aprovechaba para preparar caldo, para creer por unas horas que la cosa podía torcer de otra manera. En uno de esos días de calma, Aurelio le preguntó si había mandado la carta del mes para Lucía. Dolores tuvo que decirle que el padre Esteban había muerto el invierno anterior, que el canal de correspondencia se había cerrado. Aurelio cerró los ojos. ¿Lo sabe la niña? No lo sé. Qué difícil es esto, murmuró, hablando de muchas cosas a la vez. Sí, respondió Dolores. Era la conversación más honesta que habían tenido sobre la situación. Y también la última. La mañana del 11º día la respiración cambió. Dolores lo oyó desde el otro lado del biombo y supo antes de levantarse lo que iba a encontrar cuando lo cruzara. Los intervalos entre un respiro y el siguiente se hacían más largos. La fiebre había bajado, lo cual en otro contexto habría sido buena noticia, pero Dolores sabía lo que significaba esa bajada en este contexto. El cuerpo se rinde antes de que se detenga, y esa rendición tiene su propio silencio, distinto del silencio ordinario. Se sentó en el suelo junto a él, con la espalda contra las tablas. Le tomó la mano grande, la de la palma callosa y la cicatriz del accidente de hacha en el dedo índice, la que había tallado 2 aros de mezquite con una paciencia que ella no había visto en ninguna persona que conociera. No habló, ya no había nada que decir que no hubiera dicho. Al amanecer, con el primer color gris del cielo entrando por el resquicio de la puerta, Aurelio exhaló por última vez. Fue sin ruido, sin movimiento visible. Simplemente dejó de respirar como se deja de hacer cualquier cosa cuando ya está terminada. Dolores mantuvo la mano sobre la suya largo rato, sintiéndola enfriarse grado por grado. Lo enterró bajo el oyamel más viejo del claro, el de tronco del grosor de 2 hombres y copa tan alta que en los días claros se veía desde el arroyo. Cavó 3 días. La tierra de la sierra es dura y está llena de raíces y piedras. Dolores no era mujer grande, pero tenía brazos que habían lavado ropa en agua fría durante meses y manos que habían sostenido cosas muy pesadas. Cuando terminó, hizo una cruz de 2 varas de oyamel atadas con tira de cuero y la plantó en la cabecera. Se quedó de pie frente a ella con las palmas llenas de tierra. «Aquí me quedo», dijo en voz alta, hablándole al árbol porque la tierra ya lo tenía y no necesitaba que le dijeran nada. «Prometí que iba a vivir, y voy a vivir aquí, donde puedas oírme si quieres». Hizo una pausa. «Y no te vayas muy lejos, esta sierra es grande y me puedo perder». Canela apareció esa tarde, con el rejo roto y barro hasta el lomo, pastando tranquilamente al borde del claro como si nunca se hubiera ido. Dolores la miró llegar. «Tú también te quedas», le informó. Canela resopló y siguió pastando. Era suficiente acuerdo. En la semana siguiente Dolores ordenó la cabaña. No porque necesitara ordenarla, sino porque el trabajo de las manos es el único que puede acompañar al pensamiento en ciertos momentos sin estorbarlo. Encontró en el cajón de madera de la pared los cuadernos de campo de Aurelio. 20 años de apuntes en letra apretada, con la fecha en el encabezado, el nombre del animal avistado, la hora, las condiciones del tiempo. Había registros de lluvias, de heladas, de años de mucho piñón y años de poco. Había una columna que decía «novedad» y que en 20 años de entradas tenía una sola anotación: el año en que vio un oso negro en la ladera sur, cosa que según él no había vuelto a ocurrir. Dolores leyó los cuadernos despacio, durante varios días. Era la única manera que tenía de seguir conociéndolo. Los años pasaron de la única manera en que pasan en la sierra, sin calendario y sin testigos. El invierno de 78 fue el más solo, el que enseñó que la soledad tiene texturas distintas según la hora. A las 4 de la mañana es casi física, como una presión en el pecho. Y a las 2 de la tarde, cuando el sol entra oblicuo por el resquicio de la ventana y los pájaros hacen su ruido habitual, es casi tolerable. Para el invierno siguiente, Dolores ya sabía cuál hora era cuál y organizaba el día alrededor de eso. Una vez, en los años 80, un arriero perdido golpeó a la puerta de la cabaña a media tarde.
Era joven, con el caballo herido de una caída y sin cómo seguir. Dolores lo curó con lo que tenía, lo alimentó, le permitió pasar la noche en el cobertizo. A la mañana siguiente, el hombre preguntó si ella vivía sola en el monte. Sí, respondió. ¿Y no le da miedo? ¿De qué?, preguntó ella. El hombre se encogió de hombros y se fue sin más preguntas. Ese intercambio fue lo más cercano a una conversación larga que Dolores tuvo en 3 años. Sobrevivió cazando, sembrando quelites y chiles en el terreno que le daba la altura, intercambiando pieles de animal con los arrieros que pasaban una vez al año por el camino de más abajo. Era un trato silencioso. Ella dejaba las pieles en un peñasco acordado. Ellos dejaban harina, sal, aceite y semillas. Nadie preguntaba quién dejaba ni quién recogía. Inspector Víctor se retiró en algún momento de los años 80. El nuevo inspector nunca llegó al sector norte. El nombre de Dolores Acosta seguía en algún archivo en Durango, durmiendo como duermen los nombres de las personas que el sistema creyó que ya no existían. El aro de mezquite vivía en el cordón de cuero al cuello, junto al papel de Bernardo en el dobladillo de la cinturilla, 2 cosas guardadas con el mismo cuidado. Una probaba que la violencia de aquella noche no había sido suya. La otra probaba que había existido un hombre que la había elegido cuando no tenía nada. En las noches muy frías, cuando la lumbre de la estufa era lo único tibio en el mundo, Dolores sacaba el aro del cordón, lo sostenía entre los dedos y sentía el calor que la madera guardaba. El mezquite no suelta el calor rápido, le había dicho Aurelio cuando lo eligió para los aros. Lo recordaba perfectamente. Afuera, Canela respondía a veces a su voz sin que le dijeran nada, con ese resoplido suave que los animales reservan para las personas a las que ya se acostumbraron. En algún lugar de Durango, Lucía Acosta cumplió 18 años en el albergue que ya conocía de memoria. Recogió lo poco que tenía en una bolsa de tela y salió a la calle. Era joven, tenía el apellido de su madre y una fotografía gastada que había cargado doblada desde los 8 años. Fue directo a la escuela de enfermería del estado. Tardó 2 intentos en entrar porque el promedio de preparatoria no era suficiente. Y al segundo intento, entró porque estudió cada noche de aquel año con una concentración que sus compañeras de cuarto encontraban inquietante. Estudió enfermería porque su madre era enfermera, pero también porque un hospital es el lugar del mundo donde más gente escribe su nombre en un papel antes de que algo importante suceda. Y los papeles se guardan. Y los archivos hablan, si uno sabe cómo preguntar. Empezó a buscar en su primer año de trabajo en el Hospital General de Durango. Preguntó por su madre primero en los registros de defunción. No encontró nada. Fue la mejor noticia que había recibido en mucho tiempo. Se casó con Rodrigo, un radiotécnico tranquilo que la amaba precisamente porque ella era exactamente quien era, con todo lo que eso traía. Les nació un hijo al que Lucía llamó Aurelio, sin dar explicaciones. El niño creció preguntando por qué se llamaba así si nadie más en la familia tenía ese nombre. Es el nombre de un hombre bueno que vivía en la sierra, le explicaba Lucía. ¿Lo conoces? No todavía. ¿Y cuándo lo vamos a conocer? Cuando encontremos a tu abuela. El niño aceptaba esa respuesta con la seriedad de los niños que han aprendido que hay preguntas que tienen un tiempo propio. Rodrigo entendía la búsqueda sin que Lucía tuviera que explicarla demasiado. Si encontramos a tu mamá, le preguntó una noche antes de dormirse, ¿la traemos a vivir con nosotros? Lucía pensó un momento. Eso depende de ella. ¿Y si no quiere? Entonces vamos a visitarla. Rodrigo asintió. Bien, respondió y se quedó dormido. Era ese tipo de hombre. Buscó durante 12 años. Escribió el archivo de la SARH 3 veces. Fue a la Procuraduría 2 veces. Habló con exfuncionarios del DIF que ya tenían 70 años y recordaban los casos de la época con esa mezcla de culpa y burocracia que tienen los testigos que hicieron su trabajo sin preguntarse si estaban haciendo lo correcto. Encontró el nombre de Aurelio Serrano en los registros de guardabosques. Cuando le mostró el expediente al archivero del departamento forestal, el hombre miró la hoja y le preguntó para qué quería saber de un guardabosques retirado de hace 20 años. Era amigo de mi madre, respondió Lucía. El archivero encogió los hombros. Baja voluntaria en el 79, sin más datos. Pero le enseñó el mapa del sector. Había una vereda al norte, y al final de esa vereda, en la fotografía aérea, había una mancha que tenía la silueta de algo construido por manos humanas. Aurelio tenía 8 años cuando su madre le anunció que ese verano iban a hacer un viaje a la sierra. Solo los dos, que tenía que traer botas buenas y no quejarse aunque caminaran mucho. El niño no preguntó a dónde iban. Llevaba 8 años esperando ese viaje sin saber que lo estaba esperando. Lucía vio primero el cordón de cuero, luego el aro oscuro que colgaba de él, sobre la camisa de franela desgastada de la mujer en la puerta de la cabaña.
Un aro del color del mezquite viejo, pulido hasta que la veta brillaba. El mismo color, la misma forma que describían las cartas de su madre hace más de 20 años. Lucía soltó la mochila. Las rodillas no respondieron. Se fue al suelo sobre las piedras del claro con los ojos llenos y los brazos extendidos. «Mamá». No fue una pregunta. Dolores cruzó el claro, se arrodilló frente a ella, le tomó la cara entre las manos encallecidas y la recorrió con los pulgares como quien lee algo escrito en relieve. Los ojos oscuros de Lucía eran los mismos de siempre, los que había visto por última vez en un pasillo de juzgado, cuando tenía 8 años. Se abrazaron sobre las piedras mientras el niño Aurelio miraba desde el borde del bosque con la seriedad de quien entiende que está viendo algo muy grande. Adentro de la cabaña, con el café sobre la mesa y la estufa encendida, Lucía le contó todo. La rehabilitación llegó con los cambios judiciales de los años 90, cuando una nueva administración abrió casos represados. Un abogado joven encontró el expediente, encontró las inconsistencias, localizó a doña Petra, que ya tenía 80 años, pero guardaba lo que había visto esa madrugada de 74. La sentencia fue anulada. El nombre de Dolores Acosta quedó limpio. Dolores abrió el dobladillo de la cinturilla con un hilo sacado de memoria, como quien abre un candado que conoce de toda la vida. Sacó el papel doblado, amarillento pero entero, la letra de Bernardo, apretada y torpe, confesando lo que nunca supo decir en voz alta. «Esto no fue necesario al final», respondió Lucía, sosteniéndolo con cuidado, «pero prueba que lo supiste desde el principio». Se lo guardó en el bolsillo para entregarlo al abogado que cerraría el expediente. De Heriberto Fuentes, Lucía contó poco, porque había poco que contar. La barra de abogados le retiró la cédula en los años 80 por irregularidades. Vivía en un cuarto rentado, enfermo y solo. De Cienfuegos, procesado en 1989, cuando la Procuraduría abrió investigaciones en penales del norte, dijo solo que había muerto en la cárcel. Dolores escuchó las dos historias, puso su taza sobre la mesa y miró el fuego. No dijo nada. No hacía falta. Al atardecer salieron los tres al claro. El niño Aurelio se acercó al oyamel viejo y tocó la cruz de madera oscurecida por años de lluvia y sol. «¿Aquí está?», preguntó. «Aquí está», respondió Dolores. El niño buscó una piedra plana entre las raíces y la puso al pie de la cruz con la concentración de quien hace algo que ya sabía que iba a hacer. Lucía miró a su madre. «¿Vienes con nosotros?». Dolores negó con la cabeza. «Vengan ustedes». La sierra se fue poniendo oscura desde las cumbres, despacio, como si